Para salir para quietos. Ella. Un momento. Aquí. Vamos a primero el hisopado. Y después el de saliva. Muy rápido. Te rompió la nariz, ¿no? No, fue muy rápido. Linda. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy sí, ya nos encontramos en Seúl, en Corea del Sur. Acabamos de llegar el día de ayer, ya estamos en cuarentena, les queríamos dar un poco de información acerca de esto. Es bastante compleja la cuarentena aquí en Seúl. Llegamos ayer al aeropuerto y apenas salimos de la puerta de ingreso, tuvimos que descargar una app que después se la vamos a dejar aquí abajo para que la vean. Le vamos a mostrar un poquito también cómo funciona. Esa que sale ahí. Ingresás y tiene este formato. Autodiagnóstico. Hay que poner la fecha, la temperatura. No lo completes por dudas. Es a las 8. Nos dieron dos horarios para rezar, lo que es a las 10 de la noche. Perdón, 10 de la mañana y 8 de la noche. Todos los días hay que informarlo. Ya vino un agente y Me falta el de las 10 de la mañana, que todavía no lo hice. Ah, ¿no hiciste el de las 10 de la mañana? No, son las 2 de la tarde. ¿No? ¿Por qué no hiciste? Porque pues estaba durmiendo. Pero te informé. Te desperté para que lo hicieras. Ah, no me acuerdo que me hayas despertado. ¿Está en rojo? 10 de la mañana, hoy mira. ¿Ah, sí? Sí. Se olvidó que la desperté para eso. Ahí se ve el horario que lo hicimos. 16. Esto es coreano. Dice que la notificación es acerca de la autocuarentena, del artículo 43 y 42 por la infección, que la violación de la cuarentena lleva a una persona como mínimo 1 año de prisión o 1 millón de won, que sería más o menos 1 millón de won, alrededor de $100.000 aproximadamente, la violación de la cuarentena. Te obligan a firmarlo, obviamente que más tarde lo pasan a retirar, como ven acá. Como ven, todo en coreano, todo. La verdad que una pesadilla estar en una cuarentena en Corea. ¿Contaste que nos agarramos anginas? Ah, y de paso, Cañazo. de paso, no nos contagiamos de COVID, porque ya nos hicieron el test. Tenemos anginas, nada más ni nada menos. Así que, bueno, nosotros continuamos. Ahí Ara, matada. Es cuarentena obligatoria 14 días. Muy estricta. Si tenés algún tipo de síntomas, el Estado directamente te envía a un hotel en el que cuesta $100 por día por persona. Entonces, si tienen los síntomas básicos del COVID, el Estado directamente no te da opción, te va a enviar al hotel y vas a estar custodiado como si estuvieses realmente preso. Un agente del gobierno te llama todos los días para que informes tu temperatura, tu estado, si tenés fiebre, si te duele la cabeza o algún tipo de síntoma. La segunda opción, que es un poco más, digamos, liviana o un poco más suave, te dan la opción de que vayas a una casa particular. Entonces no podés salir del aeropuerto solo, tiene que haber alguien que te esté esperando. En nuestro caso había un chofer del estado también
que están con un cartelito que dice, bueno, Guiar a Duarte, Jesús Páez. Si no aclaras todos los datos en apps y este señor no te está esperando, no podés salir del aeropuerto. Al segundo día que estuvimos aquí en el departamento, vino una camioneta del estado también, que nos llevaron a hacer el primer hisopado para corroborar que no teníamos el virus. Nos llevaron hasta el hospital donde nos hicieron un hisopado, nos esperaron y nos trajeron nuevamente. Entonces no tuvimos ningún tipo de libertad de decidir si queríamos ir en un taxi o nos podía llevar a alguien. Estuvimos absolutamente aislados todo el tiempo. Después, un día antes de terminar la cuarentena, tuvimos que realizar otro hisopado en el cual obviamente dio negativo porque ya habíamos hecho uno antes de subir al avión para venir a Corea. Entonces en el transcurso de 15 días hicimos 3 hisopados, fue durísimo. Pero bueno, ahora les vamos a pasar a contar un poquito cómo vivimos aquí la cuarentena. Cuando necesiten salir, obviamente tienen los medios de transporte correspondientes, que es subte, taxi, colectivos, Uber, trenes, súper completo. El tema que sí salgan con mucho tiempo porque es una ciudad muy grande y es bastante difícil llegar a todos lados. Obviamente con el subterráneo podéis ir a cualquier parte, pero las combinaciones son muy largas, tenés que caminar 200, 300 metros. Siempre está todo muy señalizado, muy cuidado con respecto al transporte, pero eso sí, todo en coreano. El costo promedio de un viaje es $1. Serían 1200 won, que bueno, es casi el mismo valor de $1. Y con una combinación puede salir $1.10. Les vamos a mostrar también cómo cargarlo, es muy sencillo. También tienen si ustedes no compran esta tarjetita que cuesta $3, tienen la opción para un ticket único que cuesta 1800 won. Tenés que dejar 500 won en depósito. Entonces te dan el plastiquito, vos lo pagás, dejás un depósito y después te lo reintegran. Les queremos contar ahora un poco acerca que para mí me parece muy importante saberlo, que es el tema del reciclaje. Aquí en Corea reciclan absolutamente todo, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en Argentina no existe una ley de reciclajes. En Europa sí, y bueno, aquí es absolutamente extremo. Tenemos 3 tipos de reciclaje, por ejemplo, que es el biológico, tenemos el residuo orgánico y el reciclable. El Estado te provee, cuando vos estás en la cuarentena, las 3 bolsas distintas, una que es color naranja, que es para lo biológico, una color blanca, que es para, digamos, la basura general, y una bolsa color amarilla, que es para todo lo orgánico. Y después, por ejemplo, lo que es plástico, cartón, vidrio y latas, eso lo podés poner, y vinilo, lo podés poner en una bolsa blanca común y pasan y lo retiran. Todo por separado. Todo por separado. Y otra cosa importante con respecto a los residuos orgánicos es que la bolsa no tenga ningún líquido abajo. Entonces, el consejo que nos dieron a nosotros en el supermercado o en algún lugar de bazar, vienen unos tachitos con un recipiente adentro como si fuese un colador que cuela el agua y después esto mismo lo metemos a la heladera, lo congelamos y lo metemos a la bolsa orgánica. A la bolsa, sí. Esa fue como la que nos salvó un poco, porque si no seguro íbamos a tener una multa. Muy complicado el reciclaje. Muy complicado reciclar, sobre todo lo orgánico. Sí. Después del reciclaje vamos a pasar a otro punto que es crítico e importante, porque calculo que la gente tiene que comer en cuarentena, ¿no? Entonces queremos detallar un poco cómo nosotros pudimos hacer la cuarentena y obtener los alimentos. Gracias a Dios teníamos un colaborador del equipo de trabajo que, bueno, nosotros le enviábamos una lista de comida si él nos la compraba. Pero en caso de que ustedes no tengan esta opción, tienen opciones de las apps en la cual ustedes pueden comprar comida
pero es bastante complejo. Para comprar comidas necesitan tener un ID coreano, es decir, un número de identificación coreana, que obviamente solo tienen los coreanos y los residentes. Y si no, tienen que buscar algunas apps que tengan la opción de pagar en efectivo, pero también es muy difícil porque quizás no están en inglés. Y si no entienden coreano, va a ser muy complicado comprar. Pero bueno, nada. Les recomendamos, si tienen algún amigo coreano o alguien que hable coreano por ustedes o les pueda resolver el tema de comprar comida, va a ser mucho mejor. Después, con respecto a los alimentos, por ejemplo, la carne, lácteos, infusiones, ya sea café, té o lo que les guste tomar, y los dulces son muy caros aquí en Corea. Sobre todo en Seúl, nosotros no hemos recorrido el interior, pero es muy caro, sobre todo la carne. Y después, por ejemplo, las cosas más económicas, más baratas, son la pasta, verduras, las sopas, harina con la cual ustedes pueden hacer, no sé, pan, tortillas. Y las golosinas, en ese sentido, es barato. Y otro consejo, para estar en cuarentena, traten antes de llegar a Seúl, realizar las compras de algunas cosas que a ustedes les guste comer, porque quizás aquí en Corea no lo van a encontrar. Entonces, presten mucha atención a esto. Por ejemplo, no sé, ¿les gusta un café especial? Tráiganlo. ¿Les gusta el té? Tráiganlo. O algo, un dulce que a ustedes les guste, cómprenselo antes porque aquí es muy difícil que lo encuentren. El número de identificación aquí en Corea es primordial. Es como tener el DNI en Argentina. Yo te diría que hasta más. Sí, hasta más. Si vos, digamos, en nuestro caso somos turistas, entonces como turistas no podemos tener un número de identificación coreano. No, solo con nacionalidad coreana. Nacionalidad coreana, residente o casado con algún coreano. Es la única forma. Y este ítem hay que tenerlo muy en cuenta porque para el ID, con el ID puedes sacar una cuenta de banco. Puedes hacer tratamientos a largo plazo, también si necesitas algo de salud, como el dentista. Nosotros tuvimos un problema con los dientes y para hacer algo de largo plazo necesitas sí o sí el número de identificación. Después para tener un chip en el teléfono. Uy, qué difícil, sí. O tener internet en el teléfono o en la casa o un alquiler, no sé, todo ese tipo de cosas a largo plazo, sí o sí, número de identificación. Quiero aportar, nosotros estuvimos buscando un chip para tener internet en varios locales y ninguno nos vendió un chip porque somos extranjeros. Los únicos que pueden tener un chip son los coreanos. No hay forma. Entonces nosotros tenemos un amigo en común que nos hizo el favor y nos compró un chip para tener internet y llamadas. Y con respecto a la telefonía, sí, vamos a tirar algunas apps que pueden servir cuando vengan acá a Corea, que especialmente sirven porque están en inglés. Acá todo está en coreano. Sí. Abajo en la descripción le vamos a dejar los enlaces para que ustedes puedan descargar y la puedan estudiar. Y después algo muy importante es que aquí no usan Google. No existe. No existe Google. Bueno, algunos sí lo usan, pero lo que está más de moda es Naver, que es más práctico aquí porque hay cosas que puedes buscar en Google y no las vas a encontrar nunca porque solo esa información está en Naver. Igual que Kakao Maps. Sí, también. Google Maps no funciona muy bien aquí, hay cosas que no aparecen en Google Maps. Sí, eso es importante cuando quieran viajar. Cuando quieran viajar, sobre todo, es muy importante. Así que ténganlo en cuenta. De todas formas, como les digo, abajo en la descripción vamos a dejar todos los enlaces para que ustedes estén al corriente, ¿ok? Bárbaro, espero que les haya servido toda esta información, todos estos links que les dejamos abajo. Si les gustó nuestro videito, por favor suscríbanse
Vamos a continuar con nuestro recorrido por Seúl y bueno, van a tener mucho más videos. Les enviamos un abrazo muy grande y disfruten del viaje. Chau, chau.